El convento de Santa Luz era un lugar imponente, situado en la cima de una colina rodeada de densos bosques. Su arquitectura gótica, con altos muros y arcos puntiagudos, daba una sensación de antigüedad y misterio. Las nubes siempre parecían danzar alrededor de la cima, creando un halo de sombras que envolvía el lugar. María, una joven freira recién llegada, sentía una mezcla de emoción y inquietud mientras cruzaba el umbral de su nuevo hogar. Era su primera vez en un convento, y había elegido este lugar en busca de paz y redención. Deseaba dejar atrás su pasado y encontrar un propósito más elevado. La bienvenida que recibió de las demás hermanas fue cordial, pero había algo en sus miradas que la hacía sentir incómoda. Evitaban hacer mención de los rumores sobre freiras desaparecidas en la región, y eso la inquietaba aún más. Mientras se instalaba en su habitación, María notó que los muros parecían susurrar. Las noches eran especialmente silenciosas, interrumpidas solo por el leve crujir de la madera y el eco distante de pasos. Al caer la tarde, un sentimiento de soledad la envolvió, y aunque intentaba rezar, su mente se distraía con pensamientos sobre el convento. Había un aire de secreto que la llamaba, algo oculto en las sombras que parecía esperar a ser descubierto. La curiosidad de María crecía con cada día que pasaba. Las otras hermanas, aunque amables, parecían llevar consigo un peso que no podían compartir. ¿Qué historia guardaba aquel lugar? Esa noche, mientras se acomodaba en la cama, sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si alguien estuviera observándola desde la penumbra. Sin saberlo, había comenzado a adentrarse en un mundo que cambiaría su vida para siempre. Las noches en el convento se hicieron cada vez más inquietantes para María. Al principio, trató de ignorar los murmullos que se deslizaban por los pasillos como un viento frío, pero la sensación de ser observada la acompañaba constantemente. Era un susurro lejano, casi como si las paredes mismas hablaran entre sí, revelando secretos ocultos. Cada vez que se apagaban las luces, el silencio parecía cobrar vida, y María sentía una creciente opresión en el aire. Una noche, mientras se preparaba para dormir, escuchó un suave lamento. Se levantó de la cama, guiada por la curiosidad y el temor. Sigilosamente, se acercó a la puerta y la abrió con cautela. Los corredores estaban sumidos en la penumbra, iluminados solo por la tenue luz de una lámpara titilante al final del pasillo. Con cada paso que daba, el sonido se volvía más claro, como un eco de voces perdidas que la llamaban por su nombre. Al asomarse a una de las salas, vio sombras danzantes en las paredes, figuras encapuchadas que se desvanecían al instante en que las miraba. María contuvo el aliento, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. A medida que se aventuraba más lejos de su habitación, las visiones se tornaban más vívidas, veía a las freiras que habían desaparecido, sus rostros tristes y suplicantes. Parecía que buscaban ayuda, pero María no sabía cómo responder a su llamado. A la mañana siguiente, compartió sus inquietudes con algunas de las hermanas, pero sus reacciones fueron variadas. Algunas se miraron entre sí con preocupación, mientras que otras desestimaron sus temores, insistiendo en que todo era producto de la imaginación de una recién llegada. Sin embargo, había una hermana mayor, la Madre Teresa, que la observó con atención. Con una voz suave, le aconsejó que mantuviera la fe y se mantuviera alejada de las historias del pasado. María no podía sacudirse la sensación de que había algo más en el convento de lo que las hermanas querían admitir. Su mente estaba llena de preguntas, y su espíritu inquieto anhelaba respuestas. Al caer la noche, decidió que debía profundizar en la historia del convento, convencida de que la verdad se ocultaba en las sombras. Decidida a desentrañar los secretos del convento, María comenzó a explorar las áreas menos frecuentadas. Sus pasos la llevaron a una sala polvorienta que parecía olvidada por el tiempo. Entre estanterías repletas de libros antiguos, su mirada se posó en un objeto inusual, un pequeño diario escondido detrás de un viejo retrato. Con el corazón acelerado, lo sacó y se sentó en el suelo, sintiendo una mezcla de emoción y temor. Al abrir el diario, descubrió que pertenecía a la hermana Agnés, una de las freiras desaparecidas. Las páginas estaban amarillentas, pero las palabras eran claras, llenas de angustia y revelaciones.
Agnès hablaba de su devoción al convento y de las extrañas presencias que comenzaban a asediarlas. A medida que leía, María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Agnès mencionaba haber visto sombras merodeando por los pasillos y susurros que la inquietaban por las noches. A través de las palabras de Agnès, María sintió una conexión profunda. La hermana había estado buscando respuestas, al igual que ella. En un pasaje, Agnès revelaba que algunas hermanas habían participado en rituales antiguos para proteger el convento, pero a un alto costo. Las últimas líneas del diario eran un ruego desesperado por perdón, como si estuviera presintiendo su propio destino. María cerró el diario, sintiendo que había encontrado una pieza del rompecabezas. Las visiones que la atormentaban tenían un fundamento real, y ahora comprendía que el convento albergaba más que solo fe, había un legado de sufrimiento que necesitaba ser enfrentado. La determinación comenzó a surgir en su interior. No podía ignorar el dolor de las almas atrapadas. Debía investigar más, incluso si eso significaba desafiar a las mismas hermanas que le habían ofrecido refugio. Con el diario de la hermana Agnès en sus manos, María se sintió impulsada a profundizar en la historia del convento. La conexión que había sentido con Agnès la llenó de valor y curiosidad. Sabía que debía descubrir la verdad detrás de los rituales y las desapariciones. Así que, al día siguiente, se dirigió a la biblioteca del convento, un lugar que respiraba antigüedad y misterio. Allí, entre volúmenes cubiertos de polvo, comenzó a buscar registros antiguos. Se topó con documentos que hablaban de los inicios del convento, su fundación y las dificultades que había enfrentado a lo largo de los años. Pero fue un viejo libro de crónicas lo que la dejó helada. En sus páginas, encontró relatos sobre las freiras que habían desaparecido durante tiempos de guerra, mencionando que algunas habían sido sacrificadas como parte de rituales destinados a proteger el convento de fuerzas oscuras. Las palabras de Agnès resonaban en su mente mientras leía. Las freiras no solo buscaban salvar sus almas, sino también preservar el convento a toda costa. A medida que continuaba su investigación, las visiones de las sombras se intensificaban, apareciendo con más frecuencia en sus sueños y en su día a día. María se encontraba cada vez más atrapada entre la realidad y el mundo de los espíritus que la rodeaban. Una noche, mientras meditaba en su habitación, las sombras se materializaron ante ella. Eran las figuras de las freiras desaparecidas, sus rostros reflejaban dolor y desesperación. María sintió que las miradas de las almas perdidas la atravesaban. En ese momento, entendió que no solo eran sombras, eran presencias que buscaban ser escuchadas. Cada una de ellas había sido víctima de un pacto oscuro que había sellado sus destinos. María sabía que tenía que actuar. No podía permitir que el convento siguiera siendo un lugar de sufrimiento. Las freiras que habían perdido la vida merecían paz, y ella estaba decidida a liberar sus almas atrapadas. Con el diario y las revelaciones en mente, se preparó para un enfrentamiento inevitable con las fuerzas que acechaban en las sombras del convento. María se encontraba en una encrucijada. Cada día que pasaba en el convento, la voz de las almas perdidas se hacía más fuerte, llamándola con un eco persistente que resonaba en su corazón. Por un lado, sentía la responsabilidad de ayudar a las freiras atrapadas en las sombras, pero por otro, se debatía entre su devoción al convento y el miedo a las consecuencias de sus acciones. En sus momentos de soledad, María reflexionaba sobre su fe y el dilema moral que enfrentaba. La Madre Teresa había mencionado que el convento era un refugio sagrado, un lugar de luz, y la idea de perturbar esa paz la atormentaba. Sin embargo, las visiones y los susurros la mantenían despierta por las noches, llevándola a preguntarse si la verdadera oscuridad residía en el silencio sobre los sacrificios del pasado. Una noche, mientras se preparaba para dormir, una oleada de ansiedad la invadió. Las sombras danzaban en su mente, susurros de desesperación que la rodeaban. Se sentó en su cama y comenzó a llorar, sintiendo la presión del destino que la llamaba. Las freiras que había visto en sus visiones estaban atrapadas, y su sufrimiento la afectaba profundamente. Finalmente, con una resolución temblorosa, María se decidió a confrontar las sombras. No podía seguir ignorando su dolor. En ese momento, comprendió que no solo era un llamado a la acción,
sino una invitación a explorar su propia espiritualidad. Decidió que debía aprender más sobre los rituales que Agnès había mencionado en su diario y sobre cómo podría liberarlas. Mientras el silencio de la noche la envolvía, una nueva determinación ardía en su interior. Las sombras no podrían reclamarla, y con cada paso que diera, se acercaría a la verdad y a la salvación de las almas perdidas. María se despertó antes del amanecer, su mente clara y enfocada. Sabía que el momento de enfrentar las sombras se acercaba. Con el diario de la hermana Agnès en sus manos, se adentró en la biblioteca del convento, buscando respuestas sobre los rituales que podrían ayudar a liberar a las almas atrapadas. Mientras investigaba, encontró un antiguo grimorio que contenía instrucciones sobre un ritual de purificación. La ceremonia requería la participación de una freira que pudiera canalizar la energía espiritual, así como ofrendas que representaran el sacrificio y la redención. María se sintió nerviosa, pero sabía que debía intentarlo. Esa noche, reunió los elementos necesarios, velas blancas, flores y una cruz que había pertenecido a Agnès. Con el corazón palpitante, se dirigió a la capilla del convento, un lugar sagrado donde la energía era intensa. El aire estaba cargado de una anticipación palpable mientras encendía las velas y comenzaba a recitar las palabras del ritual. Sin embargo, justo cuando María estaba a punto de completar la invocación, las sombras comenzaron a manifestarse. Las figuras de las freiras desaparecidas aparecieron, más vívidas y angustiadas que nunca. Las voces se mezclaron en un coro de súplicas y lamentos, llenando la capilla con una energía oscura. María sintió miedo, pero su determinación creció. Sabía que no podía dar marcha atrás. Con cada palabra que pronunciaba, la luz de las velas parpadeaba, y las sombras parecían retroceder. Era un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, un acto de fe que la llevaría al límite. Con el alma en llamas y el espíritu decidido, María continuó el ritual, sintiendo que el destino del convento pendía de un hilo. Las almas atrapadas la miraban, y en ese momento, supo que la verdad debía salir a la luz, sin importar el costo. A medida que María continuaba recitando las palabras del ritual, las sombras en la capilla se agolpaban a su alrededor, como si quisieran devorarla. Sin embargo, el poder de la luz que emanaba de las velas comenzó a crecer, iluminando la oscuridad con una calidez que parecía invitar a las almas a acercarse. Las voces de las freiras desaparecidas resonaban en el aire, su dolor palpable. María sintió que cada palabra que pronunciaba resonaba en su interior, conectándola con ellas. Una de las figuras, con un rostro familiar, se acercó. Era la hermana Agnès, su mirada llena de tristeza pero también de esperanza. «Ayúdanos», susurró, su voz etérea cortando el aire pesado. María cerró los ojos, sintiendo que el ritual se volvía más intenso. Las velas brillaban con fuerza, y una luz radiante comenzó a envolver la sala. Con cada palabra, invocaba la redención y la paz para aquellas almas atormentadas. La capilla se llenó de un resplandor divino, y las sombras empezaron a disiparse, dejando tras de sí un eco de susurros agradecidos. Pero de repente, un grito desgarrador resonó. Una sombra oscura, más densa que las demás, se manifestó en el centro de la capilla. Era una fuerza maligna que había alimentado la angustia del convento durante años, un remanente de los rituales antiguos que había mantenido a las freiras prisioneras. María sintió que su corazón se detenía, pero el rostro de Agnès la instó a seguir adelante. «No temas», gritó Agnès, su voz resonando con una autoridad inesperada. María se aferró a su fe y levantó la cruz, iluminándola con la luz de las velas. Con voz firme, comenzó a entonar un canto que evocaba la protección divina. La sombra oscura comenzó a retroceder, su forma retorciéndose como si estuviera en agonía. María sintió una oleada de energía fluir a través de ella, una fuerza que la impulsaba a liberar a las almas. «Que encuentren la paz», clamó, mientras el resplandor crecía aún más. Con un último grito, la sombra fue absorbida por la luz, y en un instante, un silencio profundo llenó la capilla. Las figuras de las freiras desaparecidas se desvanecieron lentamente, sus rostros ahora serenos y en paz. El silencio en la capilla era abrumador. María cayó de rodillas, su cuerpo exhausto, pero su corazón rebosante de alivio.
Las velas seguían ardiendo, pero ya no parecían temblar con la inquietud de antes. En su interior, sentía que algo monumental había cambiado. Las almas de las freirás, que una vez habían estado atrapadas en la oscuridad, finalmente habían encontrado la paz. Mientras María se recuperaba, una luz cálida comenzó a llenar la sala. Era como si una presencia benevolente envolviera el lugar, un abrazo divino que la llenaba de consuelo. De repente, la figura de la hermana Agnés apareció una vez más, pero esta vez, su rostro estaba iluminado con una sonrisa de gratitud. «Gracias, hermana», dijo Agnés, su voz clara y resonante. «Has liberado nuestras almas y restaurado el equilibrio en este lugar. Ahora podemos descansar en paz». María sintió lágrimas de felicidad brotar de sus ojos. Había enfrentado sus miedos y, en el proceso, había ayudado a liberar a otras almas. Con un profundo suspiro, se levantó y miró a su alrededor. El convento ya no tenía la atmósfera opresiva que había sentido al llegar. En cambio, un aire de renovación y esperanza lo envolvía. Las sombras que antes la atormentaban habían desaparecido, y María se dio cuenta de que su propia carga también se había aligerado. Decidió que debía compartir la historia del convento y la importancia de enfrentar los secretos del pasado. Sabía que había otras personas que necesitaban escuchar sobre la redención y la luz que puede surgir incluso en los momentos más oscuros. Esa mañana, mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, María salió del convento con una nueva determinación. Ya no era solo una freira buscando paz, se había convertido en una guardiana de la verdad, dispuesta a iluminar el camino para aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar. Con el corazón lleno de esperanza, María regresó al convento, decidida a hacer de su hogar un lugar de sanación y apertura. Las primeras luces del día bañaban el lugar con un brillo cálido, y a medida que las hermanas comenzaban a despertar, sintió que era el momento de compartir lo ocurrido. Convocó a todas las freirás en el comedor, donde la atmósfera era más ligera que antes. Cuando todas se reunieron, María se puso de pie, su voz resonando con confianza. Comenzó a relatar su experiencia, la historia de la hermana Agnés, el diario, y el ritual que había liberado a las almas atrapadas. Las miradas de las hermanas variaban entre sorpresa y curiosidad, y algunas incluso mostraban signos de escepticismo. Al mencionar las sombras y el pacto oscuro, las hermanas comenzaron a murmurar entre ellas. Pero cuando María describió la paz que había sentido al liberar a las freirás, una transformación sutil ocurrió en el ambiente. Algunas de las más ancianas comenzaron a recordar historias de su propia infancia en el convento, relatos sobre la angustia que había acechado entre sus paredes. Una de ellas, la Madre Teresa, se levantó. «Debemos aprender de esto. No podemos permitir que el miedo al pasado nos paralice. Es hora de abrir nuestras puertas a la comunidad, de compartir nuestra fe y nuestras historias». Su voz era fuerte y decidida, y María sintió que esa era la clave para sanar. La reunión se convirtió en un intercambio de historias, donde cada hermana compartía sus experiencias y miedos. Juntas, decidieron organizar un retiro abierto al público, donde todos pudieran explorar la espiritualidad y la sanación. María sintió que una nueva era comenzaba en el convento. Las sombras del pasado se habían desvanecido, y en su lugar había un legado de luz y comunidad que florecía. La determinación de sanar no solo a las freirás, sino a todos los que llegaran, se convirtió en su nuevo propósito. La noticia del retiro se esparció rápidamente, atrayendo a personas de todos los rincones de la región. María y las hermanas se prepararon con entusiasmo, decorando el convento con flores frescas y organizando actividades que fomentaran la conexión espiritual. Cada rincón del lugar, que antes había estado marcado por la tristeza, ahora brillaba con alegría y esperanza. El día del retiro llegó, y el convento estaba lleno de vida. Las risas y las conversaciones resonaban en los pasillos. María se sintió abrumada por la energía positiva que rodeaba a todos. Al entrar al comedor, vio a hombres y mujeres de diversas edades, todos unidos por un deseo común de sanar y aprender. María tomó la palabra, compartiendo su experiencia sobre las freirás desaparecidas y el poder del perdón y la liberación. A medida que hablaba, notó cómo sus oyentes se conectaban con su historia.
Algunos compartieron sus propias luchas, la tristeza que llevaban en sus corazones, y la búsqueda de un refugio espiritual. A lo largo del día, se llevaron a cabo meditaciones, círculos de sanación y momentos de reflexión. María guió a los asistentes en un ejercicio de liberación, animándolos a dejar ir lo que ya no les servía. La atmósfera estaba impregnada de una profunda espiritualidad, cada persona parecía sentir una chispa de esperanza encenderse dentro de sí. Mientras el sol se ponía, una calma serena envolvió el convento. María se dirigió al jardín, donde todos se reunieron para una ceremonia de clausura. Con velas en mano, compartieron sus intenciones y deseos, creando un círculo de luz que brillaba intensamente en la oscuridad. Cuando la última vela se encendió, María sintió una oleada de gratitud. Las almas liberadas estaban allí con ella, y el legado de la hermana Agnès seguía vivo. La comunidad se había unido en un viaje de sanación, transformando el convento en un faro de luz. Con el tiempo, el convento se convirtió en un centro de espiritualidad, donde las personas venían en busca de consuelo y conexión. María, con el apoyo de sus hermanas, continuó guiando a otros en su camino, honrando la memoria de aquellas que habían sufrido y celebrado la libertad que finalmente habían encontrado.